Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche, iglesia, y vamos a estar viendo unos versículos porque hoy vamos a estar tocando algunos versículos que no están en la Reina Valera, que es la que usualmente leemos, sino que a mí me gusta traer otras versiones de la Biblia, que son traducciones sanas, pero para poder compartir con ustedes la palabra. Y quiero invitarle de igual forma que abra su Biblia en el Salmo 37, versículo 34. Salmo 37, versículo 34. Amén. Salmo 37, versículo 34. ¿Se alcanzamos a ver ahí? Coloquémonos de pie, iglesia, y acompáñenme a leer el versículo 34. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo se llama la palabra en esta noche? Con paso firme. Dígale al que está a su lado: vamos a caminar con paso firme. Dígale al que está a su lado: vamos a caminar con paso firme. ¿Cuántos lo creen? En esta noche vamos a empoderar un liderazgo fuerte. Al final del culto vamos a estar orando. Anoche estuvimos en Puerto Berrío en un tiempo maravilloso y fue un tiempo precioso allí en nuestra congregación en Puerto Berrío. Muy bien, vamos a leer toda esta palabra del Señor. Usted me sigue ahí en la pantalla, yo la tengo aquí en la tablet, y usted vamos a leer ahí la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos. ¿Cuántos lo creen? Vamos a leerlo nuevamente, vamos a leerlo todos. A la voz de 1, 2, 3. Pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por la palabra que traes a nuestras vidas. Hoy la recibimos para esta congregación que marcha con paso firme, una iglesia que avanza para cosas grandes y maravillosas. Y queremos pedirte, Señor, que esta palabra no sea en mis fuerzas, sino en tus fuerzas. No en mis palabras, sino en tus palabras, Señor, y que esta palabra sea semilla, dando fruto, sembrada en cada vida, dando fruto al 100% para la gloria y la honra tuya. Amén y amén. Tome asiento, amado. Amén. Muy bien. Hoy es un tiempo muy especial, un tiempo poderoso, porque Dios nos ha reunido en esta noche para una palabra que tiene para nosotros. Y yo quiero partir esta palabra, iglesia, metiéndole en la realidad en la cual estamos viviendo en Colombia. Estamos viviendo no solamente en Colombia, sino en varias partes del mundo, podríamos decir en el mundo entero. Estamos viviendo crisis sanitarias. O sea, hay enfermedades hoy en día de cualquier tipo. Uno escucha que de pronto vuelven a colocar cuarentena, que vienen pandemias, que vienen enfermedades. Estamos viviendo crisis económicas, estamos viviendo crisis moral, estamos viviendo una crisis social, estamos viviendo una crisis política. Y es por eso, iglesia, que el Señor quiere traer en esta noche esta palabra de caminar con paso firme, porque necesitamos estar firmes en nuestra fe. Necesitamos estar firmes en la palabra. Necesitamos estar firmes en el Señor. Necesitamos estar firmes en los valores y en los principios que el Señor nos ha dado. Y por eso en el día de hoy la palabra es con paso firme. Tenemos que caminar con paso firme. Amén, iglesia. Y por eso vamos a leer de nuevo el versículo que usted tiene ahí a la mano, ahí al frente. Dice: pon tu esperanza ¿en quién? En el Señor. Y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos. ¿Cuántos lo creen? Vamos a mirar en esta noche 3 verdades bíblicas
porque están ahí en la Biblia, que nos van a ayudar a tener una vida firme. Amén. No una vida tambaleante, no una vida que usted un día está arriba y otro día está abajo, sino que necesitamos caminar como firmes. Entonces vamos a mirar de estos versículos, de este versículo, se desprenden, iglesia, 3 verdades que nos van a ayudar a caminar con paso firme. ¿Cuántos quieren cambiar su vida en esta noche? Muy bien, la primera es: pon tu esperanza en el Señor. ¿Cuál es la primera, iglesia? Pon tu esperanza en el Señor. Mire lo que dice el versículo: pon tu esperanza en el Señor. El salmista nos está enseñando que si queremos marchar con paso firme, lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestra esperanza en el Señor. ¿Sabe que hay muchas personas que terminaron el año pasado y van a terminar este primer semestre del año frustrados, desanimados, desilusionados, porque pusieron la esperanza de pronto en un negocio y el negocio quebró? Pusieron de pronto la esperanza en una empresa y la empresa los echó o la empresa se acabó. De pronto pusieron la esperanza en una relación sentimental y la relación sentimental se terminó. De pronto alguien puso la esperanza en un viaje que iba a realizar y como el viaje no se realizó, entonces se frustró. De pronto alguien colocó la esperanza en el dinero, en el ahorro, y el dinero se le acabó, el ahorro se le acabó y la esperanza se le acabó. Y eso es lo que está pasando. Sin embargo, si usted quiere empezar un nuevo tiempo, ¿cuántos quieren empezar un nuevo tiempo? ¿Cuántos quieren empezar un nuevo tiempo? Si usted quiere empezar un nuevo tiempo, mi amada iglesia, dice la palabra, coloca tu esperanza ¿en quién? En el Señor, iglesia. Usted debe colocar su esperanza en el Señor, porque cuando usted coloca la esperanza en el Señor, usted va a poder tener paz en medio de la tormenta. Cuando usted coloca la esperanza en el Señor, va a poder tener valor en medio de los problemas y en medio de las dificultades. Cuando usted coloca la esperanza en el Señor, usted va a poder tener fe en los tiempos de crisis y va a poder tener gozo en los tiempos de prueba. Cuando usted coloca su esperanza en el Señor. Iglesia, este es el tiempo. Usted no puede perder la esperanza, porque la esperanza, si usted la pierde, mi amado, usted va a perder fuerzas. Si usted pierde la esperanza, usted va a perder fuerzas. Pero cuando tiene esperanza, el Señor le va a dar fuerzas para enfrentar el presente y para recibir un futuro glorioso. ¿Cuántos lo creen? Si usted pone la esperanza en el Señor, no en el hombre, no en el negocio, no en el matrimonio, no en los hijos, no en el esposo, no en la esposa, sino que la pone en el Señor, Dios le va a ayudar a vivir el presente y el futuro. Porque la esperanza va a estar puesta en el Señor. Porque cuando usted pierde la esperanza, pierde las fuerzas. Pero cuando tiene esperanza en el Señor, mi amado, entonces hay un presente bendecido y hay un futuro bendecido. Miren lo que dice la palabra en Romanos, capítulo 4, versículos 18-22. Vamos a leerlo en la Nueva Biblia Viviente. Esta es la versión Nueva Biblia Viviente. Yo quiero que ponga atención aquí a la pantalla. Ahí dice en la pantalla: por eso cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una descendencia numerosa, ¿qué dice la palabra? Abraham lo creyó y tuvo, ¿qué tuvo Abraham? Esperanza, aun cuando aquello parecía como, iglesia, imposible, y así llegó a ser padre de muchas naciones. ¿Por qué era imposible? Porque recordemos que Abraham tenía 75 años, tenía una esposa que era estéril. Pasaron 25 años después de la promesa, pero dice la palabra que aun cuando parecía imposible, ¿qué tenía Abraham? Esperanza.
Abraham, iglesia, tenía esperanza, y por eso Abraham marchó con paso firme, porque aunque la misión parecía imposible, aunque la palabra parecía imposible, aunque la promesa parecía imposible, Abraham se mantuvo esperando, Abraham se mantuvo paciente, Abraham se mantuvo firme durante 25 años, que fue lo que pasó desde que Dios le dio la promesa hasta cuando se cumplió. Pero porque Abraham tenía, ¿qué, iglesia? Esperanza. ¿Y cuál es el primer paso para caminar firmes? Pon tu esperanza en el Señor. No la ponga en el negocio, no la ponga en la empresa, no la ponga en sus hijos, no la ponga en su esposo o en su esposa. Usted tiene que poner su esperanza es en el Señor. Dale la gloria al Señor en esta noche, mi amado. Es en el Señor. Abraham, a pesar de la condición, de la circunstancia, de la edad, Abraham tuvo esperanza. Él tenía esperanza, y yo quiero animarlo en esta noche. Aunque la circunstancia por la cual usted está pasando hoy parezca imposible, aunque la situación parezca imposible, aunque su futuro se vea difícil, usted podrá decir, pastor, es que yo no veo con claridad mi futuro. Hoy le digo, no importa, coloque su esperanza en el Señor. No pierda la esperanza, porque el Señor sabe lo que usted está pasando. Y si usted le confía al Señor, Dios le va a ayudar. Amén. Así que lo primero que el Señor nos enseña en esta noche para poder estar firmes es colocar nuestra esperanza en el Señor. Amén, amados. En nadie más. Gloria a Dios por el esposo que tiene. Gloria a Dios por la esposa que tiene. Bendígala todos los días. Bendígalo todos los días. Bendiga a sus hijos. Gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios por el trabajo que tiene, amén, por la empresa, por el negocio, pero no coloque la esperanza en ellos, colóquela en ¿quién? En el Señor. Amén, amados. Muy bien, el segundo paso para caminar firmes es confía en sus promesas. ¿Cuál es el segundo paso? Confíe en las promesas de Dios. Dice la palabra en el Salmo 37, 34. Pon tu esperanza en el Señor, el primer paso, y marcha con paso firme. ¿Por dónde? Por su camino. Y mire la promesa, Él te honrará al darte la tierra. Él te honrará al darte la tierra. Mire, algunos teólogos, yo no lo sé porque pues no lo he hecho, pero algunos teólogos, algunos comentaristas dicen que la Biblia tiene más de 32,000 promesas. Ahora, lo que sí es cierto es que cuando usted lee la palabra, ahí encuentra una promesa. Pueda que hayan más de 32,000 promesas. Entonces lo que la palabra nos enseña es que está llena de promesas. Y en ese nuevo tiempo, porque ese es un nuevo tiempo, pastor, para cosas nuevas, por eso estamos aquí, vamos a orar. La clave es lo que la palabra nos dice. Para que podamos recibir las promesas, no podemos ir por cualquier camino. Aquí la palabra dice, pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme. ¿Por dónde? Por el camino del Señor. Usted no me puede decir a mí, pastor, yo no entiendo por qué no me va bien. Y yo le puedo preguntar, ¿y por qué camino tiene usted? Me dice, no, pastor, yo tengo mi camino propio. Pero si no sigue el camino de Dios, la palabra de Dios, usted no va a caminar firme. La palabra dice, separados de mí, hermanos, nada podemos hacer. Si usted está en pecado, no espere que le vaya bien. Si usted está en adulterio, no espere que le vaya bien. Si anda con mentiras, no espere que le vaya bien. Es por el camino del Señor. Y cuando caminamos en el camino del Señor, pues mi amado, vamos a hacer cosas que buenas, cosas que le agradan al Señor. Y por eso dice, debemos andar por el camino del Señor, para que cuando andemos por el camino del Señor, seamos bendecidos y vamos a recibir la promesa. Yo le pregunto,
Cuando un hijo se porta bien, ¿cómo le va? A ver, ¿cuántos hijos hay aquí? Levanten la mano. La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean ¿qué? Largos y de bendición. Ahora, si usted no honra a su papá y a su mamá, ¿cómo le va a ir? Mal. Pastor, es que yo no entiendo por qué me va mal, porque no honra. Y honrar es obedecer, amén, cuidar, ayudar. Y cuando usted obedece y va por el camino que su papá o su mamá le dice, ¿cómo le va al hijo? Pero cuando el papá y la mamá le dicen, mija, coja por este camino, y ella coge por el otro lado, y ella coge por el otro lado, ¿cómo le va a ir? Mal, no hay bendición. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Entonces, si los hijos quieren que les vaya bien, honre, respete, honre, obedezca. Mire, no hay nada más triste que un hijo busque al papá o a la mamá solo para pedirle cosas. Hay hijos y hay hijas que los buscan y lo comienzan a acariciar y a darle besitos, y el papá le dice, bueno, ¿y qué me va a pedir? Porque eso nunca lo hace. Pero qué hermoso es cuando ese hijo o esa hija se acerca y le dice, papá, hoy lo voy a invitar a un helado. Hoy le voy a ayudar a hacer oficio. O lo llamó para preguntarle cómo está. ¿Cómo cree que se siente el corazón de ese papá? Alegre. Porque el hijo se está, ¿qué? Preocupando por hacer las cosas que el papá quiere. Y a ese hijo le va bien. Yo nunca he visto que un papá le diga al hijo, hoy le voy a pegar por portarse bien. Y le voy a dar duro porque usted no hace más sino hacerme caso. Yo no conozco un papá que diga eso. Un papá siempre corrige la rebeldía, la desobediencia del hijo. Pero cuando el hijo va bien, cualquier cosa que el hijo le pida, el papá se la da. Porque el papá dice, es que ese hijo es obediente, se lo merece. ¿Qué dice la palabra? Marcha, ¿por dónde? Por el camino del Señor, no por el suyo. La palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen que son derechos y son caminos de muerte. Y cuando usted y yo caminamos por el camino del Señor, podremos reclamar las promesas que están en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? De lo contrario, usted no puede reclamar promesas. Si usted va por un camino del pecado, usted no puede pedirle al Señor que le vaya bien. Hebreos capítulo 10, versículo 23. ¿Qué dice Hebreos 10, 23? En la nueva versión, nueva traducción viviente. Mantengámonos firmes, todos digan firmes, vamos sin temor, todos digan firmes. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Mire, el autor de las cartas a los hebreos nos enseña una vez más que debemos colocar nuestra esperanza en el Señor. Pero el escritor de Hebreos añade un principio más. Y el escritor de Hebreos dice que no solamente debemos tener la esperanza, sino que podemos ¿qué? Confiar. ¿Que podemos qué, iglesia? Confiar. ¿Confiar en qué? En que Dios cumplirá sus promesas. Pastor, yo le he hecho promesas en este lugar. Confíe, Dios se las va a dar. Se van a cumplir. Yo le pregunto, ¿a cuántos papás Dios les ha dado promesas? Y si no las han visto, confíen, porque Dios lo va a cumplir. ¿A cuántos jóvenes Dios les ha hecho promesas? Bueno, a muy poquitos jóvenes aquí en la iglesia. ¿A cuántos jóvenes Dios les ha hecho promesas? Bueno, hay que ministrar a los jóvenes. Hay que ministrar a los jóvenes para darles promesas de parte de Dios. ¿Dónde están los jóvenes? Ah, no. A ver, los jóvenes, un grito de júbilo. No. A ver, las mujeres, un grito de júbilo. Los varones, un grito de júbilo. Ah, porque aquí el pastor gritó por 8 ya. Y los jóvenes, un grito de júbilo. Oiga, ¿qué va con eso? Y yo veo muchos jóvenes aquí.
Aquí están los jóvenes, yo los veo aquí. Mire, y si a usted, mi amado joven, yo le doy una promesa, créala, Dios se la va a cumplir. Una universidad, un trabajo, una ayuda idónea. Ahí sí dice amén. Créale que Dios le va a cumplir. Y el escritor de Hebreos dice, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Sus promesas. Debemos confiar, iglesia, que Dios cumple sus promesas. Debemos poner nuestra confianza en las promesas de Dios. Y vamos a terminar este año, mi amado, firmes en el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Miren, mis amados, la gran mayoría de los años pasados, lo que más hemos visto son momentos de inestabilidad, ¿cierto que sí? Desde cuando comenzó la pandemia, ¿se acuerdan? Eso fue un tiempo de mucha inestabilidad. Y luego la pospandemia. ¿Qué ha creado la pandemia después? Mucha, ¿qué? Inestabilidad. Y hablamos de inestabilidad en los gobiernos están como inestables. La economía en el mundo, ¿cómo está? Inestable. La bolsa de valores, ¿por qué sube tanto y baja el dólar y el euro? Hay inestabilidad, mi amado, no solamente en nuestra nación de Colombia, sino en el mundo. Pero yo le voy a decir una gran verdad en esta noche. Sin embargo, son en los tiempos de inestabilidad donde más debemos recordar que no hay nada más estable que las promesas de Dios. Amén. Se lo voy a repetir. Aunque vivamos tiempos de inestabilidad, es en esos tiempos de inestabilidad donde tenemos que estar seguros que las promesas de Dios son estables. Las promesas de Dios no cambian. Amén. Mire, usted firma un contrato y el contrato tiene fecha de inicio y fecha de terminación, ¿o no? Las propuestas caducan. Usted hoy hace una propuesta, mañana la acaba, en cualquier momento. Los acuerdos se terminan. O sea, vamos a hacer un acuerdo. Vamos a hacer un acuerdo de que usted va a cuidar esto, yo no paso tal límite, pero esos acuerdos se acaban. Pero las promesas de Dios no prescriben, no caducan, no se acaban y no se terminan, porque las promesas de Dios son eternas. Y si Dios le prometió algo, no importa si ha pasado 1 año o 2 años, las promesas de Dios se cumplen. Porque las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Sus problemas tienen fecha de vencimiento, las promesas no. Usted va al supermercado y para comprar un yogur o leche o un alimento, ¿usted qué mira? La fecha de vencimiento. Y si tiene una fecha de vencimiento de 1 año, ¿usted qué hace? ¿La bota o no? Porque si se la come, se puede intoxicar, ya pasó el tiempo útil. Si tiene fecha de vencimiento de 1 año, si pasó el año, dice fecha de vencimiento 20 de septiembre de 2023 y está en el 2025, ¿usted se llevaría ese producto? Ya se venció. Las promesas de Dios no caducan, no tienen fecha de vencimiento. Escúcheme algo, porque las promesas de Dios no dependen de lo que sucede aquí en la tierra. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Las promesas de Dios no dependen de lo que sucede aquí en la tierra. Las promesas de Dios no dependen de la crisis de la tierra. Las promesas de Dios no dependen de la situación de la tierra. Las promesas de Dios dependen del Dios de los cielos, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque en la tierra haya crisis, aunque en la tierra haya escasez,
Aunque en la tierra haya problemas, en el cielo hay abundancia. En el cielo hay expansión. En el nombre del Señor Jesús. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Una mujer judía llamada Corrie ten Boom, ella vivió en los campos de concentración nazis, y esa mujer decía lo siguiente, póngale con esta frase, ella decía: nunca tengas miedo de confiarle un futuro desconocido a un Dios conocido. Se lo voy a volver a repetir. Yo veo líderes que están tomando nota y los bendigo. No hay cosa como lo mejor que es ver líderes tomando nota, porque esos líderes que toman nota están concentrados en la palabra. Yo lo aprendí desde que de mi pastor, el pastor que yo tuve, me dio una exhortación tremenda, y desde ahí comencé a llevar a la iglesia Biblia y cuaderno. Y por eso y le animo, para que cuando usted venga a la iglesia traiga la Biblia y un cuaderno para que anote la prédica, cuando usted se mete en la prédica. Y no se pone a pensar en el partido que está jugando ahorita, ni qué lo va a hacer mañana, ni qué va a hacer de comida mañana, ni qué se va a poner mañana. ¿Qué decía Corrie ten Boom? Se lo voy a repetir. Nunca tengan miedo de confiarle un futuro desconocido a un Dios conocido. Iglesia, el futuro para nosotros es desconocido, ¿sí o no? ¿Usted sabe lo que le va a pasar mañana? No. No tema en confiarle un futuro desconocido a un Dios conocido. ¿Conocido por qué? Por su amor. Conocido por su misericordia. Conocido por su fidelidad. Conocido por su bondad. Podemos confiar nuestro futuro desconocido en un Dios conocido que cumple su palabra y que cumple sus promesas. Josué capítulo 21 versículo 45 dice la palabra: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y escuche esto: todo se cumplió. Ese era el discurso de despedida de Josué. Y Josué pudo decir: desde el capítulo 1 hasta donde estoy aquí, todo lo que me prometió el Señor se cumplió. Porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Amén, mi amado. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Todas las buenas promesas que Dios le ha hecho, porque todas las promesas de Dios son buenas, todas ellas se van a cumplir. Y yo me quiero poner de acuerdo con usted en esta noche, para que tome esta palabra y diga: esas promesas, Señor, son para mi vida y para mi familia. Cuando usted está leyendo la palabra, mire, cuando yo leo la palabra, digo: Señor, esta promesa para mi esposa, para mis hijos, para mi vida, para la iglesia, y tomo la palabra, me apropio de la promesa, porque ninguna de las promesas que Dios nos da, Dios no va a dejar de cumplirlas, no van a caer a tierra, van a dar fruto en el nombre del Señor Jesús. Amén, mi amado. Isaías, capítulo 55, versículo 11. Mi hermano Elías, está muy buena esta agüita, yo. Gloria a Dios. Isaías 55:11 dice la palabra: así será mi palabra que sale de mi boca, escuche, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y la promesa, la palabra, está para bendecir nuestras vidas. El problema es que la iglesia no lee la palabra. Entonces la iglesia, frente a un problema, ¿sabe cómo enfrenta al diablo? Gritando. Hasta que se quedó afónico y el diablo está sentado y ya se cansó. O hasta cuando el diablo lo vio afónico. Pero cuando usted lee la palabra, cuando usted mete la palabra en el corazón, mete la palabra aquí en la mente, cuando viene el problema, usted no pelea con Dios, no pelea con el pastor, no pelea con su esposo, no pelea con su esposa, no pelea con sus hijos, no pelea con sus papás, sino que se enfrenta al diablo, le lleva la palabra y lo vence. ¿Cómo venció el Señor al diablo en el desierto? Con la palabra. Escrito está y escrito está, y el diablo se fue. Él no dijo: ojo que soy el Hijo de Dios, ojo que vine a morir el mundo por los pecadores. No, él dijo: escrito está y escrito está, y se fue el diablo.
Pero el problema de la iglesia es que no leen la palabra. No la lee. Dígame cuántas veces usted en el día la lee. Ah, pastor, eso es para ustedes como pastores. Mire, yo de líder, estando de líder, la leía en la mañana, al mediodía me la llevaba para el trabajo y en la noche. Ahora como pastor tenemos más privilegio porque podemos leerla en todo el día. Pero es su vida de oración. Entonces cuando viene el problema, ¿qué va a sacar? ¿Cuál promesa? Yo tuve un problema difícil con uno de mis hijos. El diablo se lo quería llevar al mundo. Yo les conté el testimonio a ustedes, ¿cierto? A uno de mis hijos. Se lo quería llevar al mundo. Y estando yo como pastor, en una situación terrible, lo encontré, lo llevé a la casa. Cuando le iba a pegar, porque tenía que corregirlo, antes de corregirlo, Dios me mandó una promesa. Y esa promesa la conocemos todos. Yo le iba a pegar y el Señor me dijo, acuérdate, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y yo dije, diablo mentiroso, este hijo que el Señor me ha dado es para la gloria de Dios. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Y lo castigué a él, le di su castigo por lo que hizo. Hoy es el pastor de alabanza y el otro año va a ser copastor de la iglesia, para la gloria del Señor, para la gloria de Dios. Y cada vez que hay un problema, una lucha en la casa, Dios me trae una promesa, una palabra. ¿Y cómo enfrento el problema? Con la palabra. ¿Cómo enfrento la situación? Con la promesa que Dios me ha dado. Amén. Ahora tenemos una nieta y estoy orando por ella y por la descendencia, porque yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero si usted no lee la palabra, si usted no lee la Biblia, ¿cómo va a enfrentar al diablo? Ahí lo va a tener. Ahí lo va a tener, pero es con la palabra. Y cuando usted lee la palabra, dice, ay, tan bonita esta palabra, se la voy a dar a mi hijo. Y se la voy a dar a mi papá. En la iglesia, con los líderes, pastores, estamos leyendo las Biblias, y hay un grupo donde todos deben mandar el devocional, y ahí viene la última parte, dice, mi elegido del día. En ese devocional, algunos dicen para mi esposo, para mi papá, para mi hijo, para mi hija, para la iglesia, porque esa palabra trae promesa y usted se la da a otro. Cuando su esposo se va a la casa, no lo mande peleando, mándelo con una bendición del Señor. Usted no sabe si lo vuelve a ver, o a su esposa, o a sus hijos, mándelo con una promesa. Muchos mandan sus hijos al colegio, esos niños se van bravos y enojados. Dios no lo quiere, les pasó algo, y ahí sí la mamá o el papá van a llorar, pero no se dieron cuenta cómo lo mandaron. Ya mis hijos están casados, yo los bendigo, digo en la noche, Señor, los bendigo allá donde están con sus hogares y familias. La niña está con nosotros, yo la bendigo, me pongo a orar antes de que la niña salga para su trabajo. Ella viene, me besa y le digo, mi amor, el Señor te cubra con su sangre preciosa. Y dice, amén. Digo, mi amor, Dios te bendiga, el Señor te bendiga. Y dice, amén. Yo la mando como en el nombre del Señor, en la bendición. Otro papá, apúrele, mire que le hizo tarde, lárguese, váyase. Esa es la despedida. O al hombre, ay, mire, usted no me va a pelear, váyase rápido, déjeme tranquila, déjeme en paz. Y el hombre no ha llegado por ahí a las 11 de la noche y está toda afanada. Pero si lo estaba despachando por la mañana. O hay hombres que no les gusta ni llegar a la casa. Mire, mi amado, tome la palabra y bendiga a su esposa todos los días, bendiga a su esposo todos los días, bendiga a sus hijos todos los días. ¿Cómo? Con la palabra, con las promesas. Amén, iglesia. Muy bien. Y tercero, descansa en la gracia de Dios. Amén. Descansa en la gracia de Dios. Dice el Salmo 37-34, pon tu esperanza en el Señor, la primera, y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra. Y escuche la siguiente, y verás destruidos a los perversos. El llamado que el Señor ahora nos hace es tomar de la gracia. Y notemos el orden. Primero, coloque su esperanza en el Señor. Segundo, confíe en las promesas. Y ahora, descanse en la gracia. No solamente en la gracia salvadora, sino en la gracia de Dios que lo guarda y lo libra de
todo peligro, de todo mal. Mire, les voy a dar un secreto de mi oración. Yo todas las mañanas, para mi vida, para mi esposa, para mis hijos, para nuestra familia, digo, Señor, permítenos hallar gracia delante de ti y delante de toda persona que te conoce y aún de los que no te conocen, para que nosotros seamos reflejos de tu bendición. Esa es mi oración, porque si hallamos gracia delante de Dios, vamos guardados y protegidos por Él. ¿Qué halló Abraham delante de Dios? Uy, me entró sudor. ¿Qué halló Abraham delante de Dios, iglesia? Gracia. ¿Qué halló Moisés delante de Dios? Gracia. ¿Qué tenemos que pedirle al Señor? Que hallemos gracia delante de Dios. Y esa gracia es la que nos va a ayudar a ver cómo lo que nos quieren hacer mal, Dios se encargará de ellos. Dios se encargará de ellos. Porque es la gracia de Dios. Y tan importante como es la esperanza, tan importante como es confiar, es importante aprender a descansar en la gracia de Dios. Amén. Porque van a llegar momentos a nuestra vida donde nos vamos a sentir cansados, donde nos vamos a sentir débiles, sin fuerzas. Y es la gracia de Dios la que nos alcanza. Es la gracia de Dios la que nos sostiene. Es la gracia de Dios la que nos permite estar firmes. Primera de Pedro, capítulo 5, 10 dice, en la Nueva Versión Internacional, Primera de Pedro 5, 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, escuche, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Mire, los problemas tienen fecha de vencimiento, las promesas no. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué hace ahí con la gracia? Nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. La gracia de Dios, mire, este pasaje nos enseña que en los momentos de sufrimiento, que en los momentos de dolor de la vida, la gracia de Dios es la que nos alcanza, la gracia de Dios es la que nos encuentra, la gracia de Dios es la que nos permite estar firmes. Y aquí nos está diciendo que para poder estar firmes tenemos que tomar de la gracia del Señor. Amén. Es la gracia del Señor, no es más nada. Por la gracia del Señor aquí estamos. Por la gracia y la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Es la gracia de Dios la que nos sostiene y nos afirma. Si usted quiere marchar este año firme, mi amada iglesia, necesita la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios restaura al que está caído. La gracia de Dios consuela al que está herido. La gracia de Dios renueva al que está cansado. La gracia de Dios fortalece al que está débil. La gracia de Dios empodera su vida para lo que Dios tiene para usted. Yo quiero decirle algo, mire, mi amado. Cuando terminan sus fuerzas, comienza la gracia de Dios. Cuando usted dice, Señor, no puedo, el Señor dice, bueno, ahora va mi gracia. Amén. Porque el Señor no va a pelear por usted hasta cuando usted no se lo permita. Señor, no tengo fuerza. El Señor dice, va a entrar mi gracia a actuar. Y es ahí donde la gracia de Dios nos alcanza, nos encuentra. Es la gracia de Dios que está con nosotros. Hay una frase que encontré también, me llamó mucho la atención. Y esta frase dice, recuerda, tus peores días nunca son tan malos como para no recibir la gracia de Dios. Y tus mejores días nunca son tan buenos como para no necesitar de la gracia de Dios. Si son días malos, que la gracia de Dios nos alcance. Y si son días buenos, que la gracia de Dios nos mantenga. Amén. Quiero confesarle algo en esta noche. Si yo he podido mantenerme firme en todo el tiempo, como cristiano, como pastor, como superintendente, como esposo,
como papá, como abuelo, en cada área de mi vida. Mire, mi amado, no ha sido por mis habilidades. ¿Sabe por qué ha sido? Porque la gracia de Dios es muy grande. Y la gracia de Dios me ha sostenido y me sostiene y me seguirá sosteniendo. Es la gracia de Dios la que me ha alcanzado en los momentos difíciles de mi vida. Es la gracia de Dios la que me ha sostenido en esos momentos duros. Es la gracia de Dios que ha secado mis lágrimas en los momentos de dolor y he podido caminar adelante. Es la gracia de Dios la que me ha sostenido en los desiertos. Es la gracia de Dios que me ha ayudado a caminar en los momentos duros que se viven en el distrito, o en la iglesia, o en los hogares. Y por eso es importante en esta noche, mi amada iglesia, que nuestra esperanza esté puesta en el Señor, que podamos confiar en las promesas, pero que podamos también descansar en la gracia del Señor. De pronto, escúcheme, de pronto para su vida no han sido años fáciles. De pronto lo que está viviendo ahorita no es fácil. De pronto usted me podrá decir, pastor, lo que yo estoy viviendo es muy duro. Pues yo creo que esta palabra en esta noche es para su vida. Y si no está viviendo momentos duros, tómela en todo caso, porque de pronto pueden llegar momentos difíciles en su vida. Pero lo que Dios nos está hablando en esta noche, yo quiero que veamos los 3 puntos. Lo que Dios nos habla en esta noche, mi amada iglesia, es que para caminar con paso firme necesitamos colocar nuestra esperanza en el Señor, confiar en sus promesas y descansar en la gracia. ¿Cuántos lo creen? Vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, gracias por esta palabra que tú has traído a nuestras vidas. Señor, gracias por esta tu palabra que hoy nos habla, Señor. Por esta tu palabra que hoy ministra al corazón y a la vida de cada uno de tus hijos. Mi amado, yo no sé cómo tú entraste en esta noche a esta casa. Yo no sé cómo entraste a este lugar en esta noche. Pero hoy la palabra del Señor nos enseña que podemos descansar en la gracia del Señor, que podemos colocar nuestra esperanza en el Señor, que podemos confiar en las promesas. Yo no sé cuántas promesas Dios te ha dado. De pronto tú has estado desanimado. Tú podrás decir en esta noche, pastor, Dios me hizo una promesa hace 4 años, hace 3 años y yo no la he visto. Yo te digo en esta noche, no te preocupes, porque a Dios no se le ha olvidado lo que te ha prometido, porque Dios cumple las promesas. Es en el tiempo de Dios, no es en tu tiempo. De pronto Dios te está preparando todavía para esa promesa que te ha dado. No te afanes, no te desesperes. Abraham tuvo que esperar 25 años para que la promesa se cumpliera. Y en esos 25 años Abraham confió. Dice la palabra que Abraham tuvo esperanza y Abraham confió en la palabra del Señor, aunque eran momentos difíciles. Ahí dice la palabra. Y es en los momentos difíciles donde tú tienes que aprender a confiar en las promesas de Dios. Y yo quiero animarte en esta noche, iglesia, hay que meternos con la palabra. La Biblia está llena de promesas. Y si tú no las aprendes, ¿cómo vas a enfrentar ese problema con tus hijos? ¿Gritándolo, regañándole, pegándole todos los días? Pero cuando tú coges a tu hijo o a tu hija y le hablas con la palabra, ese joven es instruido y va a caminar recto. ¿Cómo vas a solucionar los problemas matrimoniales? Separándote, peleando con tu cónyuge, con tu pareja. Pero cuando en el momento del problema sacas la palabra, Dios envía bendición en ese matrimonio, en ese hogar. ¿Cómo vas a arreglar tu vida, mi amado joven? Con la rebeldía, con la desobediencia, con la pelea, no lo vas a arreglar. Con tu carácter no lo vas a arreglar. Es cuando te metes en la palabra y tomas las promesas y las haces tuyas. Y en cada mañana te arrodillas delante del Señor y le dices, Señor, yo tomo esta promesa para mi vida, para mi futuro, para mi hogar y para mi familia. Y vas a ver, mi amado joven, cómo Dios tiene promesas para tu vida. Cómo Dios tiene promesas para tu vida, para tu futuro. Pero no es peleando,
No es peleando que vas a lograr esas promesas. Es metiéndote en la palabra con el Señor.